Hermanos, ya hemos visto de esas etapas que aparecen en la palabra del Señor. Vimos antes de la creación, ¿cierto? A Dios mismo. Después el plan de Dios antes de la creación. Después de ver esa motivación, entonces vimos ya como ese primer capítulo, digámoslo así, gran primer capítulo, la creación misma, como el Señor primero creó los cielos, después la tierra, pero después de que el Señor creó los cielos y la tierra, entonces en lo celestial hubo una rebelión, se gestó, siempre se me da esa palabra que usa la Biblia exacta, no se puede hablar de creación, digamos, del pecado, que el pecado no fue algo que haya sido creado, fue incubado, ¿cierto? Fue nacido más bien del corazón de ese querubín, la rebelión, los efectos del pecado en el cielo, primeramente, porque el pecado primero tuvo unos efectos en el cielo, lo que pasó en los cielos, lo que pasó en la creación misma, en la tierra, todo ese desorden que hubo, ese caos. Después, cómo el Señor reorganizó todas las cosas y para qué el Señor había creado y después reorganizado nuevamente las cosas en función del hombre, en función del plan que Él tiene con el hombre, que como sabemos pues es que seamos cercanos al Señor, que podamos ser llamados sus hijos, que podamos entre nosotros amarse, bendiciones, ser llamados también hermanos. Y toda esa reorganización el Señor la hace apuntándole a ese objetivo que Él planeó antes de crear las cosas. Antes de desarrollar las cosas el Señor las planeó, y en ese desarrollo pues han sucedido todas estas cosas. Después de que se reorganiza todo, entonces llegamos a el capítulo, ahora sí, de la creación del hombre, que empieza Génesis 1:26, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es digámoslo así, el telón de fondo de cuando llegamos a esta creación del hombre? Ya existe el pecado, ¿cierto? En los cielos ya hay el pecado, ya fue engendrado, esa es la palabra que usa la Biblia, el pecado, pero ya el Señor también reorganizó y recompuso toda la tierra en función, ¿cierto?, del plan que Él tiene con el hombre, ¿cierto? Y está toda la creación celestial con ese propósito que Él tuvo con ellos desde el principio, que fuesen testigos de la obra que el Señor se había propuesto en su corazón para con el hombre. Bueno, y la última vez, por causa de que estuvimos viendo algo acerca de la creación de las estrellas, la luna y el sol y todo eso, vimos ahí hacia lo que apuntaban esas fechas, esos ciclos y esos años y esos días. Vimos también algo de eso. Exacto. Entonces, hermanos, Génesis 1:26 inicia ese capítulo. Entonces hoy vamos a empezar con la ayuda del Señor, ese capítulo que habla acerca del hombre, de la creación del hombre. Es ahora la etapa del hombre. No sabemos cuántos años, tal vez miles, tal vez millones de años ha pasado desde cuando el Señor comenzó la creación hasta Génesis 1:26. ¿Ven? No sabemos cuántos. Vimos algo relacionado a los días, como antes esas etapas que el Señor les llamaba días, pero todavía no sabemos si eran días de 24 horas. Veríamos que para el Señor el tiempo es, a veces un día pueden ser 1000 años pueden ser un día y todo esto, ¿no? A la final llegamos a Génesis 1:26 y este es un capítulo bien importante. La creación del hombre antes del pecado en el hombre, ¿no? Entonces dice Génesis 1:26, entonces, y esa palabra entonces es muy importante, porque ese entonces es como si ubicara y como si demostrara el centro, el objetivo principal del Señor, de todo lo que ha desarrollado, de todo lo que ha revelado el Señor hasta aquí. Es para este entonces, ¿cierto? Y ya sabemos, ya cuando vimos el plan del Señor, cuando vimos antes de que Él empezara a desarrollar y a crear las cosas, ya vimos antes el plan que el Señor se propuso en su corazón. De manera que hoy, digamos, y en este capítulo no vamos a hablar tanto de ese plan
con el hombre, sino ver cómo el Señor empezó a desarrollar ese plan, cómo el Señor empezó. El plan es con el hombre, y el plan es que el hombre sea llamado su hijo, sus hijos, que el hombre le conozca, se relacione con él, participe de la misma comunión que él participaba desde la eternidad, porque eso es lo que realmente le da satisfacción a Dios, no una cosa menor. Pero ahora aquí vamos a ver es cómo el Señor lo desarrolla, ¿me explico? O sea, cómo el Señor va a hacer para conquistar al hombre y que el hombre sea llamado su hijo, y que el hombre le llame a él Padre, y que le llame al Señor Jesús su Dios, su Salvador, su Señor, ¿cierto? Porque toda la obra del Padre, también como lo vimos en su momento, pues es a través de su Hijo, no sin el Hijo, sino en el Hijo, para el Hijo, por el Hijo, con el Hijo. Todo esto es con el Hijo. Y de hecho es esa palabra que dice aquí. Entonces dijo Dios, hagamos, ese plural involucra a la Trinidad misma, ¿cierto? O sea que todo esto es en Él, en Dios mismo. Y leímos al hombre, ese es el objetivo, ese es el entonces, ese es el motivo por el cual el Señor preparó todo esto, ¿cierto? Fíjese que no dice antes la Biblia en ningún momento había mencionado entonces, ¿sí ves? Él no hizo, bueno, todo esto, entonces el Señor puso los animales en la tierra, como si el objetivo del Señor fuera solamente poner animales en la tierra, ¿no? El entonces es el hombre, porque todo lo demás, toda la reorganización, la lucha, porque hubo lucha en los cielos antes de este punto, la lucha, que lo vimos que nos lo muestra el Evangelio de Juan, dice que en él estaba la luz y las tinieblas no prevalecieron contra la luz, ¿cierto? Y eso ¿cuándo fue? Cuando se crearon las tinieblas a causa del pecado en Satanás. Así que toda esa lucha, toda esa obra de Dios hasta el momento es para este verso, para el 26. Entonces dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y eso ya es revelación de Dios. Saber que Dios tiene una imagen es por este verso. Este es el primer verso donde sabemos, ay, el Señor tiene una imagen. Y vimos las implicaciones de que Él tenga una imagen. O sea que y cuando dice nuestra es porque ahí está está la Trinidad. Claro, cuando dice nuestra, es porque está la Trinidad. Exacto. Fíjate que no dice mi imagen como si fuera un Dios unipersonal. Dice nuestra porque es un Dios trinitario, ¿cierto? Es un Dios triuno, o con lo que se suele llamar la Trinidad, ¿cierto? Pero fíjese que es curioso que no diga nuestras imágenes, como si en Dios existieran varias imágenes. En Dios, que es plural, hay diversidad de personas, hay solo una imagen. Y esa imagen es la de su Hijo, ¿sí ves? Por eso, esa imagen es la que revela a Dios. Y Dios solo se puede. No es que solamente Dios solo quiera, sino que además solamente Dios se revela a través de su imagen. Entonces por eso la revelación de Dios nos viene por su imagen. Entonces aquí dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, eso es para que pueda tener comunión. Tener la semejanza es alguien con quien uno pueda tener comunión, es así. Eso quiere decir semejanza. Semejanza es dos seres que pueden tener comunión entre sí. Un gatico y un perrito no son semejantes, no se entienden, ¿ves? Dos gaticos se entienden, dos perritos se entienden, pero porque tienen semejanza, son semejantes. Nosotros nacimos, fuimos creados para ser semejantes, para ser conformados a su semejanza, o sea, para tener comunión con Él. Y si el hombre no entiende eso, el hombre se desperdicia, bota su vida, ¿cierto? No encuentra la razón de su existir. Entonces ponemos un ejemplo y es, si nosotros, ¿qué pasaría si nosotros necesitáramos clavar una puntilla en la pared, pero la vamos a clavar con un pocillo, donde servimos el chocolate? Lo seguro es que ese pocillo incluso es hasta difícil tomarlo para poder clavar la puntilla, ¿cierto? Seguramente la puntilla no se va a clavar, o va a quedar muy mal clavada, y lo más seguro es que el pocillo se va a romper, ¿sí? Entonces se desperdició esa intención con la que fue creado ese pocillo. Pero si a ese mismo pocillo tú le echas un vaso de chocolate, ese pocillo encuentra su razón de ser, se puede usar fácilmente, ¿sí ves? Eso le pasa al hombre cuando no entiende Génesis 1:26.
Génesis 1:26 es el que le da sentido a la vida del hombre. Le da plenitud, le da satisfacción, le da llenura, le da alegría, le da libertad también. Entonces, ese es el propósito para que el hombre, como el Señor le da propósito a la creación del hombre. Conforme a nuestra semejanza, y además dice, y señoré, este señorío es su representatividad, la autoridad de Dios puesta en el ser humano, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que si el Señor aquí de una manera implícita o tácita nos está dando también luces para que el Señor creó los animales, para que el hombre los señoreara. Vamos a ver algo más de los animales que no vimos, pero es necesario avanzar un poco en lo del hombre para entender un poco el objetivo también de la creación de todos estos animales. Pero aquí se nos está diciendo que el hombre fue puesto sobre autoridad en esta creación. ¿Sí ves? Así que los animales nos son dados a nosotros para que nosotros aprendamos y ejerzamos autoridad. Ahora, la autoridad solamente viene de parte de Dios y es algo que le corresponde solo a Dios. Pero como Dios está compartiendo, como Dios está revelando y además Dios está conquistando el corazón del hombre, ¿cierto? Porque vimos cuando veíamos ese capítulo en la eternidad que el Señor hizo su plan en amor y que en amor implicaba dejar en libertad al otro, ¿cierto? No sujetarlo de una manera autoritaria, ni de una manera imperialista, ni exactamente, ¿cierto? Sino dejarle en libertad. O sea, esa es la manera como el Señor está haciendo al hombre. ¿Sí ves? Fíjense que el Señor no empieza la obra con el hombre de una vez con el propósito que Él tiene en su corazón. Y esa es una pregunta que se hace en antropología. Bueno, ¿por qué si el hombre tiene un principio, tiene un propósito de parte de Dios y Dios es todopoderoso, por qué entonces Dios no hizo al hombre de una vez en ese mismo propósito? ¿Sí me hago entender? De una vez cumpliendo su propósito. Sea práctico. Sea práctico, sea rápido y evite. Si ves, esto nos muestra cómo es el corazón del Señor. Sí. ¿Sí ves? Cómo el Señor no hace las cosas como nosotros humanamente lo podríamos hacer, ¿cierto? Entonces el Señor está dejando en libertad al hombre y está conquistando al hombre de esta manera. Uno podría, pero ¿cómo el Señor va a conquistar el corazón del hombre poniéndolo a señorear sobre los animales? Sí, porque cuando el hombre empiece a señorear y a ejercer autoridad sobre los animales, y él se dé cuenta que él está por encima de la capacidad mental, por encima de la capacidad en cuanto a ser de los animales, ¿cierto? Se va a dar cuenta la posición que él ocupa delante de Dios es como la posición que ocupan los animales delante de él. ¿Me hago entender? Y él empieza a ver cómo el Señor, siendo tan alto y sublime, cómo él quiere hacer algo tan especial con el hombre. De hecho, por ejemplo, los animales, cuando ya uno va bien adelante al Nuevo Testamento, los animales, el Señor los usa, los va a usar también para significar muchas cosas de Dios, ¿no? Los gentiles, por ejemplo, son representados por animales en la Biblia. Y más adelante el Señor va a mostrar cuáles animales son limpios y cuáles son impuros. O sea, a través de los animales el Señor le va a mostrar al hombre muchas cosas también de su carácter. ¿Ves? A través de ver un cerdito y el Señor usa el cerdo para decirle no comas ese cerdo porque ese cerdo es un animal inmundo. Entonces el hombre viendo al cerdo se va a dar cuenta que es lo que el Señor desaprueba ¿cierto? Y por qué el Señor hizo ese cerdo así. En sí mismo pues el cerdo no es malo, sino que lo que hace el cerdo el Señor nos enseña con eso, ¿cierto? Y bueno, todas esas cosas están, digamos, ahí involucradas. Pero vamos a pasar un poco rápido por eso. Dice así el 27, dice, y creó Dios al hombre. Acordémonos, como decíamos también, que en el 26 él apenas dijo, ¿sí ves? Y decíamos a quién lo dijo en su momento, pues a la creación celestial. Pero en el 27 dice y creó, o sea, ya la ejecución de la voluntad de Dios. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y fíjese esta cosa, varón y hembra los creó. O sea que aquí cuando él habla, hagamos al hombre, no está diciendo hagamos a Adán, sino hagamos al hombre como humanidad, y como humanidad el hombre contiene tanto a hombres como a mujeres. O sea que el plan de Dios, el plan del Señor con el hombre, es
es un hombre íntegro como humanidad. Tanto el hombre como la mujer están en el corazón central del Señor. ¿Ve? Hay doctrinas falsas que enseñan que como si el objetivo principal del Señor fuera con el hombre, pero con la mujer no. Como si la mujer fuera solamente un accesorio o un ser inferior al hombre. Esas son doctrinas erradas del diablo. Pero en el Señor, tanto el hombre como la mujer conforman ese hombre en el cual Él quiere desarrollar su propósito eterno, su propósito completo. Y otra cosa dice así, dice, y los bendijo Dios. O sea que contamos con la bendición de Dios. La humanidad contaba con la bendición de Dios. Dios no hizo al hombre para maldecirlo, ni para ponerlo en desgracia. Eso también es alguna doctrina que a veces dicen, que el Señor hizo al hombre y hizo a algunos para maldición y a otros para salvación. Eso es mentira. El Señor los bendijo a todos. El Señor en su corazón tiene a toda la humanidad y ama a toda la humanidad y los ama a todos por igual. Y es algo que a veces suena un poco raro, pero es así. El Señor ama a toda la humanidad, porque su amor es así. Y Él mismo lo va a manifestar más adelante en el Nuevo Testamento. Dice, si saludamos a los que nos saludan, si amamos a nuestros amigos, ¿qué hacemos más? ¿Qué hacemos de más? Mas yo os digo, amad a los que os aborrecen, ¿cierto? Bendecid a los que os maldicen, ¿sí ves? ¿Por qué? Porque ese es Dios, ese es el corazón de Dios. Y cuando Él dice aquí, los bendijo Dios, ¿a quién está bendiciendo? ¿Está bendiciendo solo a Adán y a Eva? No, está bendiciendo a toda la humanidad. Fíjese que aquí ni siquiera Él le ha puesto nombre. Todavía no ha hecho Él a Adán y a Eva. Está haciendo eso al género humano. Así que todo el género humano tiene la bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios? La bendición de Dios reposa en la conciencia de los seres humanos. La conciencia es esa parte del espíritu que nos hace tener conciencia de Dios. Todo ser humano, independientemente en la época que haya nacido, en la condición social, cultural, regional que haya nacido, todos tienen algo en su interior que se llama conciencia. ¿Y por qué es tan misterioso esa parte que se llama conciencia? Un ladrón, aunque él piense que robar sea bueno, ¿por qué su conciencia le dicta y por qué su conciencia se agita cuando roba? ¿De dónde le viene esa lucecita, aunque no sea cristiano? ¿Ve? Esa lucecita es la bendición de Dios, que le hace tener al ser humano como esa identidad, ¿ve? De que Él fue creado en bendición y hay algo que le indica, aunque Él no sepa qué es, no sepa cómo, hay algo que le alumbra dentro y no le deja estar en comodidad, ¿sí? Si uno escucha el testimonio de toda esa gente famosa, que tiene tanto dinero, que tiene tanta fama y todo eso, pero ¿qué dicen ellos cuando cuentan su testimonio? Algo al interior, no. ¿Por qué? Porque yo me sentía que la droga, que el alcohol, que el sexo, que el homosexualismo, todo eso no me dejaba en paz, aunque hacía lo que entre comillas quería, ¿cierto? Que era ser como ese testimonio de Nerú, no sé si ustedes lo vieron, que salió del homosexualismo. Sí, algunos lo vieron, sí. Él decía, no entendía por qué, si a mí me habían dicho que el homosexualismo era algo normal, que era algo natural, ¿por qué yo me sentía tan mal en eso? ¿Por qué me sentía tan sucio? ¿De dónde me viene esa suciedad? ¿De dónde me venía eso? ¿Sí? ¿De dónde viene eso? Porque fuimos bendecidos por Dios. ¿Ve? Y cuando uno tiene la bendición de Dios como género, como humanidad, esa bendición hace que nuestra conciencia le corresponda a Él, o sea, le pertenezca a Él. Y eso es parte de la bendición del Señor acá. Entonces dice, y les bendijo Dios, y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicaos. Por mucho tiempo se enseñaba que el pecado de Adán y Eva había sido justamente algo relacionado con su reproducción, ¿no? Pero aquí vimos que es mandato de Dios, ¿no? El pecado no fue algo sexual, dice aquí, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread, lo que había dicho, los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios,
he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Fíjese que fue lo primero que el Señor le dio al hombre para comer, y es, digámoslo así, lo mejor, lo más sano, ¿no? Las frutas, las semillas, eso también tiene algunas cosas implícitas que más adelante se desarrollan más, dice. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. En gran manera no lo dice el Señor en ninguna parte, sino cuando Él crea al hombre. Es, digamos, lo que está en el centro del corazón del Señor. Por eso esto es bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. O sea, el descanso de Dios, ¿cierto? Es esto. El descanso de Dios es el hombre puesto en la tierra, hecho a su imagen, conforme a su semejanza, señoreando en la creación, ¿cierto? Del cual se espera una multiplicación, unos frutos, y ese es el descanso de Dios. El Señor habla del día de descanso, ese es su descanso. Ahí está el descanso del Señor. Entonces dice, en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Punto. Y hasta ahí es el primer libro del Génesis. Hasta esa coma, aquí es coma, hasta aquí es punto. Este libro lo coleccionó Moisés, probablemente escrito por Adán. Esta tablilla, esto era lo que había en una tablilla que se llamaba Toledo, y se llamaba así, se llamaba Los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Así como termina aquí este versículo. ¿Sí? Siguiente tablilla empieza después de la coma, ¿no? Donde dice, el día que Jehová Dios hizo la tierra, ese debería ser no una coma sino un punto aparte. En el hebreo, que ahora lo podemos ver en el iPad, tengo una versión en hebreo, y se ve como en el texto original ese capítulo llega hasta ahí y empieza otro capítulo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a dar cuenta, hasta aquí es como si el Señor dijera en lo que Él va a hacer y la creación de la humanidad como género humano, ¿sí? Pero ahora el Señor va a describir cómo hizo Él esto. El Señor habla de la creación del hombre, que es, ya dijimos, crear es de la nada, hacerlo, pero la hechura también la habla el Señor, y de la formación del hombre. Entonces aquí en adelante va a haber unos detalles muy importantes que es, digamos, lo central, digamos, de este capítulo, para ver el hombre antes de la caída. Entonces dice así: el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Sí ves que es como si él hubiera resumido otra vez todo lo que acabo de decir hasta ahí? Lo resumió. Y es curioso que aquí él lo dice como el día. Entonces uno podría decir, bueno, pero ¿cómo así se acaba de decir que fueron 7 días, por lo menos la reorganización? Pero para el Señor esos días a veces es como más orientado a los sazones, a las etapas. ¿Sí ves? Por eso una etapa es la reorganización de la tierra, sí, en 7 días. Pero para el Señor, digamos que todo eso fue como un capítulo de reorganización antes que llegara el hombre. ¿Sí ves? Como aquí vuelve a mencionar todo hasta antes que hubiese hombre que habitase la tierra. ¿Y qué dice acá? ¿Cómo continúa? Dice, ni había hombre para que labrase la tierra, versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó, no dijo creó, como en el 1.26, ahora formó
O sea, ¿cómo lo hizo? Él lo creó como hombre, pero el hombre al formarse tiene una cierta manera como Dios lo formó. ¿Sí me voy a entender? El hombre como ser es un ser íntegro, es un solo ser. Pero en su formación Dios lo hizo así. ¿Cómo dice? Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El Señor tomó del polvo de la tierra al hombre. Por eso nuestro organismo contiene carbono, que es lo que nos hace pertenecer, digamos, a la división de la química orgánica, que son los seres que tienen carbono. Como la tierra, todo lo que se descompone orgánicamente, lo que llamamos nosotros orgánico, es porque tiene carbono y puede ser reasumido por la tierra. Entonces el hombre fue tomado del polvo de la tierra y sopló. Esta palabra sopló es una palabra que quiere decir también espíritu. Soplo, viento, ¿sí? Aire a veces, todo eso, neuma, bueno, eso es en griego, quiere decir espíritu. Entonces, cuando él dice y sopló, fue como si hubiese hubiese hecho algo que producía ese viento, que es como el espíritu, ¿ve? Y ese soplo es como pasar lo que decíamos nosotros, la esencia que tiene el hombre de correspondencia con Dios, ¿sí? Entonces vamos a entender una cosa acá, dice así, dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí está vida en singular, pero en el hebreo es vidas en plural, vidas. Entonces dice así, y sopló en su nariz aliento de vidas, como si... Entonces, ¿qué tenemos al hombre? ¿Cómo lo hizo el Señor? Uno, lo que fue tomado del polvo, ¿cierto? Que es nuestro cuerpo. ¿Por qué sabemos que el cuerpo fue lo que formó el Señor del polvo de la tierra? Porque está hablando que sopló en su nariz, ¿cierto? O sea que la forma que Dios le dio al hombre, nuestro cuerpo, es lo que corresponde con lo que Él tomó de la tierra. ¿Sí ves? Es nuestro cuerpo, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos, nuestros huesos, nuestros sistemas, nuestros órganos, todo eso el Señor lo hizo de la tierra, toda la parte externa del hombre. Pero Él en esa forma, o en ese molde que Él tomó de la tierra, sopló. O sea que hubo algo que el Señor tomó de la tierra y hubo algo que salió de Dios hacia el hombre. ¿Sí me va a entender? Entonces, ¿y qué fue lo que Él sopló? Aliento de vidas, en plural. ¿Y qué pasó cuando el Señor sopló aliento de vidas en su nariz? Y fue el hombre no dos ni tres, un ser. No es que el hombre ¿cómo decirlo? No son tres cosas distintas, porque a veces hay una doctrina que enseña así, que como que si nuestra carne es una cosa, o sea, como si la carne del hombre fuera un ser con voluntad propia, el alma otro ser con voluntad propia y el espíritu otro ser con voluntad propia, y que los tres están como amalgamados. No es eso. El Señor dijo un solo ser, pero ese ser está compuesto de una parte que tomó el Señor de la tierra y otra parte que el Señor sopló en su nariz aliento de vidas, ¿sí? Y esa mezcla, o sea, el barro con el soplo de Dios, fue un ser viviente, ¿sí? Entonces el hombre está formado por el barro y dos vidas. Damos un momento primero a Tesalonicenses, capítulo 5. Dice capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, versículo 23. Capítulo 5, 23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique. Pero mira aquí esto que le agrega tan raro: por completo. Os santifique por completo. ¿Por qué ese por completo no será redundante? ¿O será que ese por completo tiene alguna función en la palabra del Señor? Él dice: os santifique por completo. Dice así: y todo vuestro ser, dos puntos, espíritu, alma
y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos enseña este verso del Nuevo Testamento? Inspirado por el mismo Espíritu que escribió el Génesis. Todo vuestro ser, ¿sí? ¿Recordamos que habíamos leído en Génesis? Que fue el hombre un ser viviente. Ahora, ese ser en el Nuevo Testamento nos dice que está compuesto por espíritu. ¿De qué es espíritu? Viento, ¿cierto? Alma, que es la otra vida psíquica que tenemos nosotros, y cuerpo. ¿Ve? Entonces, el hombre, como el Señor lo formó, está compuesto de esas tres grandes partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Amén. Espíritu, alma y cuerpo. O sea que en el soplo Dios le dio El espíritu y el alma. Exactamente. ¿Por qué? Dice el Señor, en el Evangelio de Juan, que dice: en él estaba la vida. ¿Cierto? O sea, la capacidad de que algo tenga vida, y refirámonos a esta vida como ya una vida en sí mismo, ¿cierto? Porque hay dos clases, digámoslo así, de vidas. Todo lo que tiene vida es sencillamente, desde cierta óptica, todo lo que existe, ¿sí? Una piedra tiene vida, sí, tiene una clase de vida, porque existe. Si existe, porque Dios la creó. ¿Sí me hago entender? Si la creó y existe, tiene un nivel de vida, porque existe. ¿Sí ves? Ahora, claro, no es lo mismo un nivel de vida de una piedra, que para nosotros es un ser inerte. ¿Por qué? Porque no tiene vida en sí misma. ¿Sí ves? La Biblia habla acerca del tener vida en sí mismo. Entonces, tener vida en sí mismo es que el Señor nos dio la esencia de poder tener conciencia de nosotros mismos, y ese es un nivel de vida mayor. Y ese nivel de vida, ¿cierto?, es el que tenemos nosotros y el que también tienen los animales, ¿cierto? Pero en nosotros el Señor sopló aliento de vidas. El espíritu es un tipo de vida, el alma es otro tipo de vida, y el cuerpo fue algo que el Señor tomó y formó de la tierra. Descubrámoslo, lo podríamos decir, pero descubrámoslo por los mismos versículos. ¿Para qué el Señor hizo al hombre así? ¿Por qué el Señor hizo que el hombre tuviera esa composición? Leíamos al principio así, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Sí me va a entender? O sea, ¿qué quiere decir? Cuando dice por completo, es como si el hombre tuviera partes, ¿cierto? Y puede tener unas partes santificadas y otras partes no, siendo el mismo ser humano. Por ejemplo, ¿cómo el hombre puede ser santificado pero no por completo? Por ejemplo, cuando nosotros conocemos al Señor, ¿cierto? Un día se nos revela, viene el Espíritu Santo a morar en nuestro espíritu. En nuestra vida, en nuestro interior, en nuestro ser, ya habita Él, ¿cierto? Pero entendimos, por ejemplo, ese día que decir mentiras era pecado. Antes lo veíamos normal, porque no había santidad en nosotros. Sí, la conciencia, que es la parte que nunca el Señor nos ha dejado sin eso, sin la conciencia que es de Él, viene de Él. Ese día nos dimos cuenta, sí, yo antes mentía muy fácilmente, ¿sí me explico? Y se me hacía algo normal. O incluso, ¿saben qué me he dado cuenta a veces? Que el robar, por ejemplo, a veces es una enfermedad, pero yo he visto que para muchas personas en el mundo eso es algo normal. El que da papaya, ¡pum!, se roba. Y no hay conciencia de que eso esté mal. Cuando conocimos al Señor, de pronto nos dimos cuenta, el Espíritu Santo vino y uy, no, eso es pecado. Mentir es pecado. ¿Sí ves? Decir una grosería, uy, no, es tremendo, es pecado. ¿Sí ves? Pero de pronto todavía no sabíamos que fumar también es pecado, por ejemplo, que afecta a nuestro cuerpo y todo eso. ¿Sí me explico? O sea que aunque aceptamos ya, porque el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, que mentir está mal, que robar está mal, todavía fumar no lo veo mal. ¿Sí me van a entender? ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado suficientemente esa luz, esa santificación al resto de nuestro ser. Entonces veamos cuáles son eso que dice más aquí el Génesis, para ir viendo más acerca de esta parte del hombre. Dice:
Entonces dice así, dice el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Bueno, al oriente. Esta y no es en vano. El versículo 8 dice, y Jehová, es como la continuidad, es lo que va enlazando. O sea, y el Señor hizo al hombre y lo hizo así. ¿Ves? Y entonces hizo el huerto del Edén. En Edén, el Edén quiere decir el placer de Dios, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Si ves que hace énfasis nuevamente en la forma, en la formación del hombre. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Sí ves? Aquí empezamos a ver la realización del ser humano. Y fíjese que es como si el Señor empezara activando los sentidos del hombre. La vista, el olfato, el oído, el sentido de la ubicación, todo eso, ¿en dónde está? En el cuerpo. ¿Sí ves? En nuestros miembros. ¿Sí me va a entender? La vista. ¿Sí ves? ¿Dónde puso el Señor todos esos sentidos? Eso corresponde al cuerpo. Vemos con qué vemos, vemos con los ojos. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Si nos quitan los ojos, perdemos la capacidad de ver. ¿Sí ves? Pero no perdemos la capacidad, por ejemplo, de alegrarnos o de entristecernos. ¿Sí me hago entender? O no perdemos la capacidad de razonar. ¿Sí? El raciocinio fue algo que también el Señor le dio al hombre. Pero la vista está en la vista y los sentidos, los demás sentidos están en el cuerpo. ¿Sí? ¿Sí, Cami? Sí. Eso corresponde al cuerpo. Entonces, la vista está en el cuerpo. Y bueno, fíjese, entonces ahí agrega otra cosa. Bueno, ¿con qué nosotros, con base en qué podemos nosotros discernir qué es bueno y qué no es bueno? ¿Ve? Involucra otra parte de nuestro ser. ¿Sí ves? Eso es más adentro. Eso ya es el alma. ¿Sí ves? El alma tiene la función de la voluntad, de decidir, ¿sí? De escoger, ¿sí? Es el alma la que decide. Los ojos nos muestran, pero los ojos no deciden. ¿Me hago entender? Las manos no deciden qué quieren coger. ¿Ve? Hay algo más adentro en el hombre que le ayuda a tomar decisiones. Esa es la voluntad. Bueno, seguro ya Tati y Cami, que conocen más de todo esto, pues habla la psicología de esto y dice, y bueno, o sea, el juicio está en el alma, dice, y bueno para comer, también el árbol de vida, y aquí vuelve a aparecer esa palabra misteriosa, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces fijémonos una cosa aquí, el Señor pone en el huerto, ¿cierto? El árbol de la vida, que sabemos que esa vida es una vida que el Señor la pone en ese árbol como una modalidad de fruto. Fruto es lo que el hombre puede comer y puede alimentarle y necesita el hombre de ese alimento. Pero había árboles de frutas, como ya los vimos antes, de muchas frutas, manzanas, peras y todo lo demás, pero este árbol es un árbol misterioso, que es un árbol, tiene madera de verdad, pero su fruto dice que es vida. Esta es una vida, este es un fruto que no es un fruto natural solamente, sino un fruto espiritual. En el Nuevo Testamento se nos muestra que en Él, o sea, en Cristo estaba la vida. O sea, que este árbol es una figura de Cristo. Este árbol está escondiendo el misterio de lo que el Señor quiere que el hombre perciba y que el hombre encuentre. Una vida que no es solamente una vida material, una vida del cuerpo, y no solamente una vida en el ejercicio de su alma, sino una vida que Dios quiere darle al hombre. Y esa vida es la que estaba aquí en el árbol de la vida, que es una vida, digámoslo así, espiritual. Es la vida que nos viene no cuando el hombre nació, sino cuando el hombre recibe
la vida espiritual del Señor en su corazón. Como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, le dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo así nacer de nuevo? ¿Pero acaso ya no tenemos vida? ¿Tengo que volver a meterme en el vientre? No, ese es un nacimiento en cuanto a tu alma, en cuanto a tu ser, digámoslo así, íntegramente, espíritu, alma y cuerpo. Pero hay una vida que tiene que, digámoslo así, infundirse en esa vida. ¿Sí ves? Y esa vida solamente el Señor la puede dar cuando el hombre acepta tener esa vida de Dios en sí mismo. ¿Ve cómo es Dios? El Señor hizo al hombre con un propósito que fuera que él tuviera su mismo nivel de relacionamiento, pero no le va a obligar, ¿ve? Y no le va a dejar, no le va a quitar la posibilidad y la oportunidad de que él decida. Por eso, aunque él le dio espíritu humano, él todavía no le da el espíritu de Dios, que es la comunión de Dios entre el Padre y el Hijo, como ya lo vimos en algún momento cuando veíamos la Trinidad. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad en la cual el Padre y el Hijo tienen relación y se conocen eternamente. Ese es el Espíritu Santo de amor, el Espíritu Santo de comunión. Pero ese Espíritu Santo, que es el objetivo para lo cual el Señor está desarrollando todo esto, el Señor no lo introduce en el hombre de una manera arbitraria, sino que tiene que contar con el discernimiento del hombre, con la aprobación del hombre y con el anhelo del hombre, ¿ve? Para que sea realmente conforme al carácter y conforme a cómo Dios hace las cosas. Y una cosa, hermanos, esto es así siempre, para siempre, hermanos. El Señor siempre hará así con nosotros. El Señor nunca nos impondrá algo que nosotros primero no anhelemos. Él nunca nos exigirá algo que nosotros primero no le hayamos captado a Él. Y esa es la diferencia de la relación con un Señor. La religión es todo lo contrario. La religión te impone. ¿Sí? La religión impone. La religión no te explica. ¿Sí ves? La religión no te convence. La religión simplemente te exige y te obliga. ¿Sí me van a entender? Pero no te revela. En cambio el Señor es todo lo contrario. Hasta que no te revela, hasta que no te convence, hasta que no te enamora, hasta que tú no te enamoras de Él, hasta que tú no le preguntas, hasta que tú no le buscas. ¿Sí me van a entender? Esa es la manera como el Señor hizo. Ahora, también había otro árbol ahí, que es la ciencia, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué el Señor pone ese árbol ahí? Porque el Señor ama al hombre. ¿Ve? Y el Señor nunca haría algo de manera escondida hacia el hombre, ni hacia nosotros ni hacia sus hijos. ¿Sí? Él pone el árbol de la ciencia del bien y del mal porque el Señor le dio libre albedrío al hombre, le dio capacidad de razonar, capacidad de entender, capacidad de decidir. Así que el que haya dos árboles en el huerto del Edén es la libertad que Dios ha decidido entregar al hombre. Esa es libertad. Libertad es que tú puedes escoger. Libertad es que tú mismo puedes analizar. ¿Sí? Y por eso está el árbol de la ciencia del bien y la ciencia del mal en el huerto del Edén. Entonces terminamos ahí y ya se acabó el tiempo, pero dice así, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida. Esta palabra no es en vano, en medio del huerto. O sea que fíjense cómo el Señor hace las cosas de esa manera. Él deja ciertas señales, ¿sí ves? Ciertos anuncios. Siempre el Señor hace de esa manera. ¿Sí ves? Por eso algunas cosas hay que captarlas como el Señor quiere que se capten. Decíamos, cuando el Señor Jesús hizo milagros, el Evangelio de Juan a esos milagros les llamó señales. ¿Sí? O sea que no solamente el Señor hacía algo sobrenatural en sí mismo por llamar la atención de algo sobrenatural. No, el Señor hacía algo porque detrás de ese algo Él estaba dando alguna señal. ¿Sí ves? Para que las personas le percibieran en su corazón, le percibieran en su intención.
Y nosotros tenemos que acostumbrarnos porque el Señor, Él es de esa manera. ¿Sí me va a entender? Si el Señor de pronto estuviera aquí con nosotros, en cuerpo, como Él lo hizo muchas veces cuando estaba en cuerpo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención este detalle que hizo el Señor. ¿Recuerdan la escena del camino de Emaús? ¿Sí? Mis hermanos recuerdan esa escena. Algo muy curioso, dice ahí que cuando Él iba con los dos, ¿cierto? Y Él iba en medio, dice, y el Señor hizo como que seguía de largo. ¿Sí se acuerdan esa frasecita? Dice, y hacía como que seguía de largo. ¿Sí ves? ¿Para qué? Para que los dos que iban con Él le insistiesen que se quedase con ellos esa noche ahí en casa. ¿Sí? ¿Por qué el Señor hizo eso de esa manera? Eso es como una señal, ¿cierto? Es como para ver si nosotros le entendemos a Él en su intención y en su corazón. ¿Me hago entender? ¿Sí? Es distinto que el Señor hubiera dicho, bueno, yo esta tarde entonces me quedo aquí, me voy a quedar y vamos a abrir la Biblia y les voy a mostrar y voy a revelarles quién soy yo. Y vamos a hacerlo así y así. Y ustedes esta noche me van a conocer porque me voy a revelar aquí en esta casa hoy. Así no hace el Señor. ¿Sí es? ¿El Señor qué haría? El Señor haría, bueno, yo tengo que seguir de largo, me voy, no me puedo quedar. ¿Sí ves? Para ver si nosotros decimos, ay no, Señor, quédate. No, es que tengo que ir. No, ay, por favor, quédate. Mira, está de noche, está. ¿Sí ves? Porque eso manifiesta lo que hay en el corazón nuestro. ¿Sí me va a entender? Esa es la manera de ser del Señor. Y nosotros tenemos que conocer cómo es el Señor. ¿Sí me va a entender? Para irle siguiendo en todas estas señales. Entonces fíjate, ese que Él puso ahí, y en el medio puso el árbol de la vida. Ah, el Señor, ¿por qué el Señor lo puso en el medio? ¿Por qué el Señor le está dando ese lugar tan importante? Porque el centro es el único lugar del que Adán tenía poder, del que tenía referencia a Adán en el jardín. ¿Sí me va a entender? Es como decirlo, ponerlo en un lugar ahí. No voy a decir para qué. ¿Sí me va a entender? No voy a decirle a Adán, fíjese cómo es el Señor. El Señor le hubiera podido decir a Adán, en lugar de decirle, no coma de este árbol, ¿no sería mejor que le hubiera dicho, coma del árbol de la vida? ¿Sí me va a entender? Pero el Señor no le dijo, coma de este. El Señor le dijo, no coma de esto. ¿Y por qué no le dijo, coma de este? Porque este es el de Él. ¿Sí? Y Él no es así. Él no se pone. Él no se impone. ¿Sí ves? Él no se establece. Él no entra con violencia. Él no sujeta. Él simplemente deja para que el corazón, si nosotros le estamos sintiendo a Él y vemos su intención pequeña, en nuestra insistencia se manifiesta nuestro amor. ¿Sí me entienden? En nuestra insistencia se manifiesta nuestro amor. Si nosotros le insistimos al Señor porque le hemos captado sus pequeñas señales, entonces el Señor empieza a correspondernos. ¿Sí? Dice, el Señor sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad, pero Él quiere que le pidamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pedirle le demuestra a Él nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, ¿cierto? Nuestra certeza en Él, nuestra paz en Él. ¿Sí ves? Pero el que no le pide, porque es autosuficiente, ¿sí ves? Es como si dijera, no le necesito, le ignoro, yo en mí mismo puedo. ¿Sí ves? Por eso el Señor, aunque sabe de qué cosas tenemos necesidad, Él no nos la da hasta que nosotros le pidamos. ¿Sí ves? Y eso así en lo material, también en lo almático, no alcanzamos a llegar hasta ahí, pero vamos a pasar por todo esto bien despacio. Y también en lo espiritual. ¿Sí ves? Y nosotros tenemos que pedirle a Él por lo espiritual también, por lo almático también y por lo material también. En la oración del Señor Jesús se puede dividir en esas tres partes. Lo que el Señor pide a nivel espiritual. ¿Sí ves? Él empieza por ahí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Cierto? Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sí ves?
¿Eso es por qué? Porque nosotros tenemos necesidad de eso. Espiritualmente nosotros le necesitamos a Él. Esa también debe ser nuestra oración. Hay muchas cosas por las cuales la Biblia dice que oremos. Y muchas de esas son oraciones bien espirituales. Por ejemplo, dice Pablo en Colosenses en el capítulo 4. ¿Qué dice? Que oremos para que sea abierta la palabra, para la puerta para la palabra, a fin de revelar el misterio de Cristo. ¿Cierto? Esa oración deberíamos nosotros también hacerla. ¿Cierto? Hay oraciones que tienen que ver con nuestra alma, con nuestro sentimiento. Por ejemplo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Sí ves? Eso ya es una necesidad más del alma, ¿cierto? De nuestro ser, donde están nuestros sentimientos, donde está nuestra conciencia, donde está nuestra voluntad. ¿Sí ves? Y por eso también tenemos nosotros que clamar. Pero como el Señor quiere que le clamemos, dejándonos señales, solo algunas pequeñas señales. Entonces en el jardín del Edén ya se está proyectando todo esto. Adán ya está en el huerto, Adán ya está en el jardín del Edén, pero le ponen un árbol que da un fruto misterioso, el árbol de la vida. La intención de Dios, porque Dios hizo así al hombre para que el hombre fuera conociendo de a poquito, ir teniendo revelación paulatinamente. Debería llegar el día en el que Adán dijera: bueno, Señor, ¿y este árbol de la vida? ¿Qué es eso? ¿Qué es la vida? ¿No? ¿Y qué es la muerte? Porque el Señor le dijo al hombre: no coma de este árbol porque el día que coma morirás. ¿Y cómo sabía el hombre que era morir? ¿Cómo iba a saber qué es morir? Entonces todas estas cosas se empiezan a desarrollar ahí en el huerto, en el huerto del Edén. Entonces, bueno, hermanos, pues dejemos hasta ahí por hoy. Y si el Señor nos concede, seguimos viendo todos estos detalles. ¿En qué consiste este capítulo? Este capítulo consiste en ver desde la creación del hombre sin pecado hasta la caída del hombre. O sea, hasta cuando el pecado afectó ahora al hombre. Ese es un capítulo muy importante, ¿cierto? Porque ese espacio de tiempo del hombre en la tierra, pero sin pecado, nos enseña muchas cosas que Dios, como Dios tenía planeado, preparado, la vivencia, la ejecución del hombre sin necesidad de que el hombre pecara en la tierra. ¿Sí? Entonces, por eso es importante ver todo. Este capítulo es bien importante por eso. Porque tenemos que juzgar al hombre desde ahí. ¿Sí? No el hombre no el hombre con pecado, sino el hombre antes de que pecara. ¿Cómo era el hombre? ¿Qué hacía el hombre antes de pecar? Porque ese es el modelo de hombre que hizo que Dios descansara. Cuando el hombre estuvo en ese momento, Dios descansó. Entonces hay que ver qué características le dio Dios al hombre antes del pecado, porque el pecado no se lo puso Dios al hombre. Antes de pecar, Dios le habló al hombre, le dio revelación, lo puso en un contexto, le dio unas cosas, le reveló muchas cosas al hombre antes de que él pecara. ¿Sí ves? Y hacia ese punto es que ahora nosotros tenemos que volver otra vez a caminar. Hacia allá es que el Señor quiere llevarnos otra vez. Hacia allá es donde el Señor quiere poner otra vez a la humanidad. ¿Amén? Entonces, bueno, gracias al Señor.